Yo ya había predicado, ya había hecho milagros, y después de eso, un día como a quemarropa, les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres un profeta, como Elías, como Eliseo. Y el Señor les pregunta: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, que era el más atrevido, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: muy bien, Pedro, porque tú has acertado, yo te voy a decir a ti también: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Así es que aquí hay unas grandes revelaciones. Revelación en la Biblia es algo que Dios nos revela, que nosotros no conocíamos. El Señor a Pedro le va a hacer una gran revelación. Primero los dejó, hizo milagros, predicó, pero nunca les dijo: ¿quién soy yo para ustedes? Y para hacerles esta pregunta, primero había predicado y había hecho milagros, ya tenían base. Y Pedro fue el que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Mesías quiere decir eso precisamente, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Tú eres ese. Era una gran revelación. Los demás seguramente no se atrevieron a decir eso. Esta fue una revelación. Dios le dijo eso. Por eso el Señor le dijo: tú no lo dices por tu cabeza, por tu cerebro. Esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. Las cosas de Dios son revelaciones para nosotros. Todos hablamos de Jesús. Todos hablamos de la Virgen María. Pero hay un momento en nuestra vida en que tenemos un encuentro más profundo y personal con Jesús. Y eso es a lo que nos lleva el Evangelio. Aquí hay mucha gente, centenares de personas el día de hoy. Si vinieron aquí es porque creen en Jesús. Pero eso no quiere decir que todos se hayan encontrado personalmente con Jesús. Cuando alguno se encuentra con Jesús, cambia totalmente su personalidad. Les quiero poner algunos ejemplos de la Biblia. Ellos nos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, Nicodemo era un hombre muy instruido, conocía muy bien el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no estaba escrito, él conocía muy bien, llamémoslo así, la Biblia en ese tiempo le llamaban la Escritura. Él lo sabía muy bien. Ahora, él comenzó a seguir a Jesús porque veía milagros, su palabra, todo eso, muy bien. Y Nicodemo iba a visitar a Jesús, pero de noche. Era un intelectual conocido en el pueblo, rabino, no quería que los demás se dieran cuenta que él se estaba relacionando con Jesús, porque los dirigentes del pueblo judío a Jesús lo tenían como alguien malo. Entonces él de escondidas iba. Y en esto de ir por escondidas, al fin él se encontró personalmente con el Señor. Entonces lo conoció, oyó. Y una cosa particular: cuando a Jesús lo están crucificando en la cruz, los apóstoles están escondidos. Tienen miedo que los maten. Y ahí, junto a la cruz, estaba Nicodemo. Él que lo había encontrado más tarde, ahora estaba ahí. Él corría peligro de que le quitaran la vida también. ¿Por qué? A Jesús lo habían matado. Entonces sus discípulos también. Y él estaba ahí. Y no solo. Cuando murió Jesús, él fue a pedir el cuerpo de Jesús
y lo enterró en su propio mausoleo. La tumba que él se había preparado para él era rico, se había preparado una tumba para un rico, y ahí enterró a Jesús, y se cumplió una profecía que parecía raro. Decía que a Jesús lo iban a enterrar con los ricos. Los apóstoles eran pobres. Jesús no era rico. Pero fíjense, estaba la profecía, y aquel rico donó su tumba para Jesús, lo enterraron en la tumba de un rico, ya estaba profetizado. Así es que este Nicodemo en la Biblia desempeña un papel muy importante, un intelectual que tenía miedo de que lo vieran acercarse a Jesús, pero que después dio el gran testimonio. Como les decía, junto a la cruz los apóstoles estaban escondidos, pero él estaba dando testimonio ahí. Ese fue el encuentro personal con Jesús cambia nuestra vida. Él era religiosísimo, pero no había tenido su encuentro personal con Jesús. Aquí hay un montón de personas muy religiosas, pero les digo, no todos se han encontrado personalmente con Jesús. ¿Y cómo lo sabe usted? La realidad, estimados hermanos, lastimosamente. Muchos vienen a la iglesia, son religiosos, pero no se han preguntado nunca si ya se encontraron personalmente con Jesús y hubo un cambio total en su vida. Porque muchos vienen ritualmente, mecánicamente, pero nadie ha visto un cambio total como todos los que se encuentran personalmente con Jesús en el Evangelio. Nicodemo, qué cambio tan grande. Después de ser dirigente del pueblo judío, pasó a ser cristiano. Renunció a su puesto altísimo para ser cristiano. Una verdadera conversión. También Zaqueo es un hombre también muy importante, y él se va a encontrar personalmente con Jesús. Comienza a seguirlo, pero un día se da cuenta que no es ninguna persona cualquiera, entonces tiene su encuentro personal, y eso ayuda mucho en el pueblo judío. Esa persona tan intelectual, miren, está siguiendo a Jesús. O sea, Jesús no es un cualquiera entonces. Ese dirigente espiritual de los judíos está siguiendo a Jesús. ¿Cómo se encontraron con Jesús los apóstoles Andrés y Juan? Andrés y Juan eran discípulos de Juan Bautista. Juan Bautista era el predicador, llamémoslo, de moda en ese tiempo. Y Juan Bautista, por medio del Espíritu Santo, cuando aparece Jesús, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero Juan Bautista solo predicaba: prepárense, va a venir el Mesías, tienen que convertirse. Al meterse en el agua significa que están lavando sus pecados, se están arrepintiendo. Pero cuando apareció Jesús, entonces le dijo: ese es el Mesías. Cualquiera hubiera dicho: este está loco, es un chiflado. Pero él, dirigido por el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y entonces ya algunos comenzaron a seguirlo. Algunos de ellos fueron Andrés y Juan, que llegan a ser apóstoles. Ellos, cuando les dijo, comenzaron a seguir a Jesús. Habían visto sus milagros, y Jesús, cuando vio que los seguía, les dijo: ¿y ustedes qué buscan? Buscamos al Mesías, vénganse conmigo. O sea, si me quieren conocer, vénganse conmigo. Tengan la experiencia de estar cerca de mí y tener su encuentro personal conmigo. Porque muchos conocían a Jesús, pero no habían tenido su encuentro personal con Él. Entonces, los discípulos Andrés y Juan comienzan a seguir a Jesús. Él se los lleva porque les hace esa pregunta: ¿qué buscan ustedes? Buscamos
al Mesías, véngase conmigo. No les digo yo soy, sino véngase conmigo. Y entonces comienzan a escuchar la predicación de Jesús y a ver los milagros de Jesús y tienen su encuentro personal con Jesús. Esto es muy importante. O sea, el montón de gente conocía a Jesús, pero no habían tenido su encuentro personal, íntimo con Jesús. ¿Cómo el buen ladrón se encontró con Jesús? El buen ladrón ahora lo llamamos bueno, pero él sí había sido condenado por criminal, asesino, lo mismo que el otro ladrón. Y dice el Evangelio que los dos ladrones, cuando fueron crucificados, llenos de rabia y odio contra todos, estaban insultando a Jesús. Insultaron a Jesús, pero les favoreció el tiempo. A Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana, pusieron la cruz ahí arriba, y de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde que murió Jesús, 6 horas. Y durante esas 6 horas, ellos escucharon lo que nosotros llamamos las 7 palabras de Jesús. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que se hunde hasta lo profundo de nosotros. Y ellos durante 6 horas oyendo las 7 palabras del Señor. Al principio lo estaban insultando, pero ya después de todo ese tiempo hubo un momento en que el ladrón de la derecha regañó al otro que estaba insultando a Jesús. Le dijo, deja de estar insultando. Nosotros somos criminales. O sea, se estaba confesando pecador. Pero ese que está ahí es justo. Justo en la Biblia quiere decir santo. Al oír las palabras del Señor se le fueron metiendo y le provocaron la fe. La Biblia dice, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Él durante 6 horas escuchó la palabra de Dios y en este momento dice, este es el Mesías. No insultes a ese, nosotros somos ladrones. Se declaró pecador, pero ese es justo, es decir, ese es santo. ¿Y qué pasó? Que el Señor oyó aquello y le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense el ladrón aquel, en los últimos momentos, por así decirlo, se ganó el paraíso. Les digo yo por así decirlo, porque nadie puede ganar el paraíso, es una gracia. Él en los últimos momentos de su vida recibió la gracia. Nadie de nosotros puede negar que el que llamamos buen ladrón, que la tradición lo llama Dimas, está en el cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del otro ladrón no sabemos, pero de ese estamos seguros. Ese está en el paraíso. Por eso la iglesia lo llama San Dimas. El nombre de él era Dimas. Si está en el paraíso es un santo, pero luego crucificaron por criminal, sí, pero en el último momento él se convirtió y llamó a Jesús y rezó cara a cara con Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese es santo, San Dimas. La Biblia no lo llama Dimas, sino la tradición. Ese se llamaba Dimas. Entonces todos lo llamamos San Dimas. ¿Por qué? Porque estamos 100% que está en el cielo. Del otro ladrón, según la tradición, se llamaba Gestas, pero nadie dice San Gestas. De él no sabemos. Tuvo la gran oportunidad de estar junto a Jesús en ese momento tan importante. Así es que el buen ladrón tuvo su encuentro personal con Jesús y por eso no dudamos de llamarlo San Dimas, porque estamos seguros que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
En la Biblia se habla también de un gran predicador que se llamaba Apolos. Esto consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que tenía el don de la oratoria. Pero hubo unos laicos, Aquila y Priscila, lo oyeron y dijeron: este predica muy bonito, pero no ha tenido su encuentro personal con Jesús. ¿Y de qué hablaba él? De cosas religiosas, pero no había tenido su encuentro personal. Un gran predicador religioso. Se acercaron a Apolos, le hablaron de Jesús y entonces él tuvo su encuentro personal con Jesús. Siguió predicando con poder, pero ahora tenía el Espíritu Santo y entonces ganaba almas para Jesús. Yo recuerdo el caso de un sacerdote que conocía yo muy bien. Y un día él dio su testimonio ante la asamblea y dijo: tengo 33 años de ser sacerdote y 3 de conocer a Jesús. Toda la gente se alarmó. ¿Cómo es eso, padre? Y él explicó. Él era sacerdote, conocía muy bien la Biblia, la había estudiado, pero no había tenido su encuentro personal con Jesús. Esto me llama mucho la atención. Era sacerdote, tenía toda la teología aquí en la cabeza, pero no con la obra del Espíritu Santo. Su conversión consiste en eso, que por obra del Espíritu Santo toda su teología le sirvió para su encuentro con Jesús, pero ya tenía 33 años de predicar como sacerdote. Y por eso, qué peligroso es en las iglesias, porque hay un montón de gente que cree que todos ya se encontraron personalmente con Jesús. Y es posible que solo se hayan encontrado con el Jesús histórico, el del que habla la Biblia, pero no hayan tenido su encuentro personal con Jesús. Yo no quiero que ninguno se vaya a asustar, sino que se examine y si ve algo, pídale al Espíritu Santo. Siga acercándose a la Biblia y siga acercándose a la oración, porque la fe viene como resultado de oír la palabra. La Biblia, si usted la lee y pide la sabiduría, lo lleva al encuentro con Jesús. Así es que no se asuste, pero sí revise si usted ya ha tenido su encuentro personal con Jesús. En mi experiencia en la iglesia he visto que los que pertenecen a grupos especiales, cursillistas, carismáticos y otros que hay en la iglesia, más fácilmente tienen su encuentro personal con Jesús, porque van a grupos más reducidos y entonces los localizan más y los ayudan en los retiros. En cambio es distinto el que viene en el montón, pues una vez se queda solo con lo que predicaron, porque muchos son cristianos de domingo. Solo el día domingo son cristianos porque aparecen en la iglesia, pero entre semanas nadie se da cuenta que son cristianos. En donde trabajan hablan más de la Virgen, de Jesús. Dios, calladito. Eso no es conmigo. Esos son cristianos de nombre y abundan. Abundan. Se está hablando mal de su iglesia, de Jesús, de la Virgen, y usted calladito. Este no es cristiano de nombre. El peligro de nosotros es que haya un montón de cristianos de nombre. Y el Señor quiere un encuentro personal con Jesús. Que nadie se asuste, porque si usted viene a la iglesia, si lee la Biblia, si ora, el Espíritu Santo lo lleva a un encuentro personal con Jesús. No es cosa del otro mundo, no se necesita ser un intelectual de primera. Y repito, alguien como el caso que les pregunté, 33 años de ser sacerdote, y de pronto se da cuenta que no se había encontrado personalmente con Jesús. Entonces todos debemos pedir al Espíritu Santo que mi encuentro sea personalmente con Jesús.
A Pablo lo metieron preso. El carcelero, pues era una buena gente. Lo metieron preso por andar hablando de Jesús. Y él aprovechó. Ahí en la cárcel hablaba. Dice que en la cárcel entonaba himnos. Cuando los demás presos están ahí, este loco, ¿qué está haciendo? Entonando himnos religiosos. Hablaba de Jesús. Vino un terremoto y abrió las puertas de la cárcel. Se rompieron. Y el carcelero, cuando oyó el terremoto y vio lo que había pasado, tomó un cuchillo y se iba a suicidar, porque si se fugaban los presos, a él lo mataban. Entonces, antes que me maten, me mato yo. Se iba a matar y Pablo le grita, no te mates, aquí estamos. Ninguno había oído, se abrieron las puertas de la cárcel, pero no habían oído. Entonces aquel se asusta. Y como había oído al preso aquel hablar de Jesús, se hincó y le dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Aquel no fue por casualidad, había oído lo que Pablo decía en la cárcel y entonces ahora se hinca y cree en el Señor Jesucristo y en ese momento tiene su encuentro personal con Jesús. Entonces vean ustedes cómo al Señor lo encuentran en tantas formas. Lo mismo, un famoso Cornelio era de un alto grado militar y también él resulta que se va a encontrar personalmente con Jesús al oír hablar de Jesús. Le entró la palabra y, famoso como era, tuvo que renunciar a sus privilegios paganos para seguir a Jesús, y mucho mérito para él. Lo mismo, piensen ustedes en aquella mujer bastante soberbia, la llamamos la samaritana. Va a buscar agua al pozo, lleva su cántaro y Jesús está ahí y le dice, ¿no me regalas un poquito de agua? Usted es judío, yo soy samaritana, nosotros no nos hablamos, así es que calladitos, agresiva. Y Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua y te daría agua de vida eterna que te quitaría la sed para siempre. ¿Quién es este? Y ahí comienza Jesús. Y se gana la samaritana, y la samaritana se encuentra personalmente con Jesús y sale gritando, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Este es el Mesías. Fíjense ustedes qué encuentro personal con Jesús. El Señor a todos se les manifiesta. Cuando alguien tiene buena voluntad, se acerca a la Biblia, porque la palabra de Dios es como espada que se mete hasta lo profundo de nosotros. Cuando con corazón ora, el Señor se le manifiesta. Nadie debe asustarse. Yo no me encuentro, no. Usted ore, oiga la Biblia, acérquese. Le digo, oiga, porque hay posibilidad que alguno no sepa leer. En la ciudad es muy raro eso, pero en otros lugares sí. Entonces, no se asuste por eso. Usted sigue oyendo la Biblia y a través de oír le va a llegar la fe y viene su encuentro personal con Jesús. Hermanos, démosle gracias al Señor porque un día en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, no por ser buenos, Jesús se nos manifestó. Y el que cree en Jesús tiene la vida eterna. Dichoso el que se ha encontrado con el Señor porque tiene vida eterna, que quiere decir la vida de Dios. Démosle gracias a Dios porque en nuestra vida de cristianos hemos tenido tantas oportunidades de oír hablar de Jesús. Todos los domingos se lee la Biblia aquí en la iglesia. En 3 años, usted tal vez no se ha dado cuenta,
se pasa toda la Biblia aquí. Las lecturas del día de hoy son distintas de las del día domingo pasado y del antepasado, porque en 3 años se han escogido la lectura de tal modo que en 3 años nosotros oímos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos esa gran bendición de oír aquí en la iglesia la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es espada de doble filo que se hunde hasta lo profundo de nosotros. Démosle gracias al Señor porque de 1000 formas Él ha buscado que nosotros nos encontremos personalmente con Él y que llegue nuestra salvación. Que así sea.